soy una envidiosa y me declaro fan exclusiva de la selección sueca. Empezamos. Antes que nada, recordarte que puedes ser una leyenda y convertirte en miembro de este canal para tener acceso exclusivo a contenido exclusivo. Y en este primer capítulo vais a tener mis opiniones impopulares sobre Pere Romeu. Así que, por menos de €1, lo tienes todo, sin cortes, sin edición y totalmente con libertad de expresión. Hoy es más un vídeo temático de selecciones y no de la selección española, porque no me apetece hablar absolutamente nada de la selección española. Vicky se nos ha lesionado por culpa de la selección española, a mí me han bloqueado por culpa de la selección española y bueno, no tengo muy buen recuerdo de la selección española. De hecho, iba a hacer un directo reaccionando, al partido de hoy contra Francia, pero sinceramente no me apetece una mierda. Personalmente no estoy en el mood y menos de aguantar otra vez a Montse Tomé, ya que ella no me aguanta a mí por Twitter, yo no la aguanto a ella en el terreno de juego. Dicho esto, ¿por qué soy fan de la selección sueca? Os estaréis preguntando. Bueno, pues sabéis que Fridolina Rolfo había salido de lesión con el Barça, que no tenía el alta por parte del club, no habían subido ningún comunicat médic. No habíamos tenido ningún tipo de información sobre el avance de la lesión de Rolfo. Es verdad que por tiempos ya debería de estar bastante bien con respecto a todo esto, pero es cierto que Rolfo se va con la selección y empiezan a haber las típicas críticas de siempre de «Se va con la selección, si no tiene el alta médica». Drama por Twitter. Y tú dices, a veces hay que esperar información, ¿no? A veces hay que ver realmente quién te dice y qué te dice y cuáles son las experiencias y las expectativas y las cosas que hay por detrás habladas con clubes, federación y jugadora. ¿Y por qué digo esto, gente? Pues porque debido a este drama y a este hate que le cayó a Rolfo, sin entender por qué, porque ella tampoco debería de tener la culpa de absolutamente nada de esto, pero le cayó una buena de hate. Una usuaria de Twitter nos dio bastante información sobre el tema de Rolfo y su lesión y cómo la federación pues había tratado este asunto. Básicamente nos decía que si el Barça dice que Rolfo no está disponible porque sigue recuperándose de la lesión y no puede ir con la selección sueca, pues Rolfo no va con la selección sueca, sin ningún tipo de represalias. ¿Y por qué digo esto de sin ningún tipo de represalias? Aparte de porque venimos de una federación española que sí, efectivamente toma represalias de no convocar a ciertas jugadoras y dicen que no a la selección, nos dice esta misma usuaria que tienen cláusulas que no impiden ser convocadas. Es decir, si Rolfo o el club dice que no puede ir convocada con la selección, no le va a pasar nada, no van a haber represalias porque hay una cláusula que lo pone y lo dice. Además, como respuesta a todas estas críticas que le cayeron a Rolfo, ya os digo que sin entender, nos decía también que el Barça y el equipo médico sueco tenían un plan acordado con respecto a la lesión de Rolfo, un plan de entrenamiento, un plan de minutos jugados, y que cuando Rolfo cayó en esa lesión de rodilla que se perdió prácticamente media temporada, el equipo médico sueco fue a hablar con el equipo médico del club, a ver cómo estaba evolucionando y que fueron incluso a verla y a ver el plan de entrenamiento que estaba teniendo con el Barça. Tú flipa, ¿eh? Y que para estos partidos de la selección sueca, donde en cierto modo sí que se jugaban algo, habían acordado unos minutos para Rolfo de que jugara esos minutos y que hiciera un plan de entrenamiento específico y que esos minutos acordados solo se podían romper en caso de que la selección sueca fuera perdiendo y necesitara ganar. Y luego esta misma usuaria me contestaba a mí que en un tuit que decía que había que esperar a toda la información antes de opinar o funar a una persona. En términos, para que me entendáis, funar significa tirarle hate, cancelar a una persona. Cancelar en este sentido a Fridolina Rolfo por haber ido con la selección sin tener el alta médica del club. Y yo decía que había que tener primero toda esta información. Entonces esta usuaria de Twitter me decía que entiende perfectamente por qué la gente es bastante escéptica debido pues a lo que ha ocurrido con la Federación Española, porque pues bueno, no había cláusulas, ni había ningún tipo de acuerdo, ni había absolutamente nada.
Pero me decía que en Suecia, pues, tienen un gran respeto por nuestras jugadoras, por las jugadoras del Barça, por las jugadoras españolas. Y me adjuntaba estos vídeos que os voy a poner a continuación. Fridolina Rolfö har inte spelat i Barcelona under sista tiden. Vet du idag hur mycket du kan använda henne? Det vet man inte nu. De har ju 2 matcher kvar här, både på Champions League mot St. Pölsen och sen spelar de i helgen också. Och sen får vi se på måndag hur mycket hon har spelat och var hon är någonstans. Och så en diskussion alltid med spelaren i första hand och sen med medicinskt team. Och så på så sätt får man se hur många minuter hon har i sig mot Serbien borta. Får du några signaler från Barcelona eller Fridolina själv? Ja, men alla sådana här kontakter har vi ju. Alltså vi försöker liksom både med spelare, med tränare, med medicinskt team, så att vi agerar så i varje fall. Så att vi har kontakt och vi vet lite vad situationen är nu och sen får vi se var vi hamnar fram till måndagen här. Hur var det för dig att komma in? Skön känsla, jätteglad att vara tillbaka på plan och kul att få komma in i en sån här match. Hur känns det är det låret? Ja, men allt kändes bra idag, inga konstigheter. Så jag hoppas kunna stegra de här nästkommande dagarna också. Kan det bli mer än 30 hemma i Stockholm eventuellt? Ja, men återstår att se. Jag vill inte prata minuter utan jag vill kunna fortsätta och få mer träningar och mer belastning och känna mig så redo jag kan vara för tisdagens match. Además me decía que Frido estaba muy feliz en el club y en la ciudad y que estaba muy orgullosa de representar al Barça y a la ciudad en sí, y que se le puede ver en la cara y que, bueno, que nunca, ella como fan sueca nunca habría imaginado que Frido hubiera llegado tan lejos jugando con el gran club que es el Barça y que tiene mucho respeto por él. Y luego, esta misma usuaria terminaba con una frase diciendo: tenemos una organización de fútbol democrática. Y sinceramente, gente, leyendo esto me dio mucha envidia. Me dio mucha envidia que las jugadoras suecas tengan lo que merecen todas las jugadoras al final, que es no tener represalias, ser libres. Decir, bueno, en noviembre de 2022 no voy a ir con la selección sueca porque mi equipo tiene un calendario apretadísimo y mi equipo me necesita. Y creo que eso de tener una cláusula que diga, no te preocupes, si dices que no a la selección, podremos sobrevivir, no pasa nada, no vamos a no convocarte, vas a poder ser convocable igual si dices que no. Que es algo que aquí en España pues no se hace, que ya lo sabemos y que no voy a volver a mencionar porque ya sabéis que esto lo tenéis en el vídeo en la que opiné sobre la última convocatoria de Montse Tomé, que ya pasó esto. Entonces me da mucha rabia que desde España, desde los fans españoles, desde los fans del Barça, echemos mierda a una jugadora que realmente siempre se deja la piel por el club y que no va a la selección por capricho o porque quiere defender su bandera por encima de la del club. Porque creo que ser una jugadora es ser igual de profesional para defender un escudo o una bandera por igual. Y si esto lo pensamos de las jugadoras españolas, ¿por qué no tenemos que pensarlo sobre las jugadoras extranjeras? Me da a mí a la cabeza que habéis sido algunos y algunas muy críticos y muy cancelativos. No existe esta palabra, me la acabo de inventar. Pero creo que muchas veces tenemos que pararnos a pensar y tenemos que esperar a las informaciones. Me diréis, Andrea, tú no te esperaste a ninguna información de la federación con respecto a la no convocatoria de Jenny, de Irene. ¿Cuándo la Federación Española ha dado algún tipo de información? Pregunto, Pregunto. ¿Por qué tengo que esperar a una información de una federación que no me van a dar? Yo la espero de las federaciones pues, que no conozco y que efectivamente me la han dado. Que ha tenido que venir, señoras y señores, una aficionada sueca a decirnos: ¡Ey! Esto está mal, esto que le estáis haciendo a vuestra jugadora está mal, porque esto no ha pasado. Y estáis malinterpretando todo. Tenemos que hacer un pensa muchas veces antes de poner un tuit y quejarnos de las cosas, ¿no? Hay que hacer un pensa, hay que esperar un poco y hay que hablar con propiedad, porque yo hablo con propiedad de la federación que conozco, de la que no conozco.
puntito en la boca y a seguir. Espero que hayáis entendido todo esto, gente, y somos todos Suecia. Y estoy muy contenta de que al menos una parte de nuestras jugadoras, es decir, Fridolina Rolfo, esté contenta con su selección. Porque vamos, llevamos un trote de federaciones que yo no sé cómo vuelven cuerdas de cada parón de selección. De verdad que no lo sé. Y nada, gente, esto ha sido todo por hoy. El próximo vídeo lo tendréis el viernes 6 con la previa del Betis-Barça que se juega este sábado. No me queda nada más que agradeceros todo el apoyo, dale like, suscribíos, comentadme y os veo en el próximo vídeo. ¡Chao!